Nosotros abrimos los micrófonos para quien tenga algo que decir. Ahora es tu turno de abrir los oídos y escuchar. Bueno, seguimos con más aquí en Metrópolis 94.7. Les decía, pues hoy estamos celebrando el Día Mundial del Teatro, esta maravillosa disciplina artística que, bueno, pues yo en lo particular les he compartido aquí más de una vez que pues siempre estaré en deuda con esta disciplina porque pues me trajo muchísimas cosas increíbles. Una de ellas, el acercarme a la radio, y desde entonces pues no he dejado de hacerlo ya por más de 25 años, yo creo. El primer actor conocido fue Thespis, que fue un poeta griego del siglo VI a.C. y es considerado el primer actor del que se tiene registro, que fue quien separó al actor del coro y creó pues el diálogo teatral. Es como inicia pues de alguna forma el teatro. Y el día de hoy, a propósito de este Día Mundial del Teatro, está con nosotros Regina Luna. Ella es actriz irapuatense. Bienvenida. ¿Cómo estás, Regina? Hola, muy Paisana. bien. ¿Ah, sí? Sí, también. Ay, ¿Cómo qué estás? bonito. Muy contenta. Gracias por la invitación. Oye, ¿qué se celebra el día de hoy? ¿Cuál es el sentido de esta fecha? Pues el sentido de esta fecha es conmemorar el arte teatral y a todas las personas que nos dedicamos a él. De alguna forma, sientes que tú estás en deuda con el teatro. Es decir, ¿qué te ha traído el teatro a ti como persona? El teatro me ha traído un sentido de vida. Ajá. Realmente me siento muy afortunada de tener al teatro en mi vida, porque a partir de que yo lo conocí, yo sentí que mi vida tuvo un sentido. Ok. ¿Estoy en deuda? Claro que sí. Sí, totalmente, porque de alguna manera el teatro me ha dado la posibilidad de conocerme a mí misma, de conocer a colegas muy entrañables y sobre todo de tener encuentros con el público llenos de verdad, llenos de vulnerabilidad, y eso es algo que siempre va a estar en mi corazón. ¿Cómo llegas al teatro? ¿En qué momento dices, yo quiero dedicarme de manera profesional y quiero ser actriz? ¿En qué punto llega esto? Desde muy chica me gustaba el teatro, me gustaba la actuación, siempre fue un interés intrínseco, o sea, me gustaba imaginar historias y actuarlas, y luego se acuerda mi familia con mucha risa que ponía a mi primo y a mi hermano a actuar las historias conmigo, un poco más a fuerza que de ganas, pero ya donde... ¿Tú dirigías? Sí, claro, y actuaba y todo, ¿no? Y cuando ya finalmente lo decidí fue cuando tenía 15 años, estaba en la prepa, entré al taller de teatro, hice varias obras y ya como a punto de elegir qué carrera iba a estudiar, en un momento dije, no puedo hacer otra cosa que no sea la actuación, que no sea el teatro. ¿No te visualizas en otra cosa que no sea el teatro? La verdad, no. O sea, no. Ay. Oye, cuando es cada actriz, cada actor tiene pues la forma de cómo se prepara para un personaje. En tu caso, ¿cómo es? ¿Es complejo? Hay alguien que habla incluso que hasta toma sentimientos prestados de emociones. ¿Cómo lo trabajas tú? Bueno, pues primero depende del tono de la obra. Es decir, no es igual preparar un personaje para una obra de tono realista o una obra de tono no realista o un postdrama. En el caso, por ejemplo, de las obras realistas, donde lo que se busca es hacer personajes verosímiles, pues sí paso por un proceso muy largo. Primero analizo a profundidad el texto, el sentido objetivo del texto, lo que significa para mí, que es el subjetivo, y después confío mucho en mi intuición, o sea, comenzar a imaginar cómo se vería el personaje, a partir del texto, cuál es su historia de vida, cuál es su contexto sociocultural. Después agrego mucha exploración con el cuerpo, o sea, comenzar a jugar con patrones físicos. Y bueno, finalmente la acción dramática, ¿no? Que la acción dramática es el recorrido interno y externo que hace el personaje con el tren de pensamiento, imágenes, subtexto, los objetivos de la acción. Pero sí me he hecho un clavado muy profundo porque pues busco crear personajes complejos, claro. Eso sí, y que de alguna manera desentrañen la naturaleza humana, y para eso pues sí se requiere muchísimo trabajo. Preparación, claro, totalmente. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
Ay, no sé, es una pregunta difícil. Estar en el escenario, prepararte tal vez, investigar, inspirarte. Obviamente disfruto mucho el encuentro en el escenario, tanto Sí. con mis compañeros, actores y actrices, como con todas las personas que están también haciendo posible que la escena suceda, iluminación, técnicos. Lo más bonito, el encuentro con el público también. Disfruto mucho estar en el escenario y sentir eso que solo tiene el teatro, que es lo efímero, que es saber y ser consciente que solo tienes ese instante presente para darlo todo. Eso, híjole, es una sensación que, a pesar de que me pone muy nerviosa, creo que soy un poco adicta, pero también disfruto mucho el proceso de creación, el proceso de preparación de una obra o de un personaje, porque es como si todo tu mundo se convirtiera en eso, y de repente estás haciendo cualquier cosa y ves a alguien y dices, ay, el personaje a lo mejor hablaría así o caminaría así, o alguien te cuenta un problema y es como, claro, eso es lo que le pasa a mi personaje. Entonces es como la posibilidad de ver el mundo con otros ojos. Oye, arriba del escenario ya no eres Regina, ya eres el personaje. Sí. Entonces, o sea, primero decían por ahí recuerdo alguna clase de teatro, primero tienes que creártela tú como actor, como actriz, para pues luego que la gente te crea el personaje. ¿Cuál ha sido el personaje más difícil que has interpretado? Oye, es que creo que todos por sí mismos tienen una complejidad. Ajá. A lo mejor podría ser el último que preparé para teatro, que es Vera. Es que son muchos, como que digo ese nombre y de repente pienso, no, es otro, pero bueno. Bueno, Vera es una chica de 16 años con trastorno límite de personalidad o borderline. Entonces fue complejo para mí, en primer lugar, porque, bueno, ya le llevo bastante edad a Vera, yo tengo 29. Ajá. Entonces fue reconectar con lo que se siente ser una chavita adolescente, comprender cómo ve el mundo una chica de 16 años, que es lo importante para esa chica, que no es lo mismo que para mí es importante ya a mis 29, por ejemplo. Entonces, en ese sentido fue complejo. También comprender muy bien qué es el TLP, qué es el borderline, y obviamente tratarlo con mucho respeto, porque no se trata de simplemente decir, yo creo que esto es el borderline y lo voy a actuar, sino, bueno, busqué hablar con personas que padecen este trastorno para justo hacerlo, pues, lo más honradamente posible. Y bueno, y otros que han significado otros retos, pero este es el que se me viene a la mente ahorita. Vera, entonces. Ajá. ¿Cómo se llama la obra? Coe. La voz del vacío, que de hecho vamos a tener función en la FENAL. Ahorita nos dices entonces, eso te iba a preguntar al final, ¿dónde te vas a estar presentando? Entonces, cada personaje, digamos, es distinto a la manera de prepararlo, ¿no? Pues es que son formas de pensar, o sea, al final creo que la actuación es como eso, o sea, una forma de pararte frente al mundo y de ver el mundo. Entonces no es lo mismo Vera de 16 años que Natasha, que es una mujer ya de 30 y tantos años, que está pasando por problemas en su relación, que cuando era chica sufrió el abandono de su padre, y que entonces muchas de las cosas que hace o dice son a partir de protegerse del miedo que le da el abandono. Entonces, sí, claro, cada personaje implica que tú hagas una búsqueda profunda, y yo creo que el personaje también se encuentra. No es solo que se componga, es que tú lo vas encontrando en ti misma. ¿Tú eliges a los personajes que vas a interpretar, o es, me tocó este personaje y tiene que salir? Pues un 50 y 50. O sea, ha habido veces en los que he sido muy afortunada de poder elegir los personajes con mis compañías de teatro, en donde decimos, vamos a montar esta obra, nos repartimos los personajes, y otras veces en las que no, en las que me llama una directora, un director, y entonces me dice, te tocó este personaje. Y hay que sacarlo. Ya. Ajá. Oye, ¿cuántos años llevas ya de actriz? De actriz profesional llevo, voy a usar los dedos porque no me acuerdo. No te preocupes. 8 años. 8 años. Ajá. Y de estos 8 años, ¿cuál ha sido el momento que más has disfrutado como actriz? Ay, no, es muy difícil esa pregunta. ¿Sí? Se me hace muy difícil, porque son muchos, o sea, encuentros con el público. O sea, tengo imágenes todavía en mi mente de caras del público conmoviéndose. ¿En serio? Conmigo. Y esas cosas pues son entrañables y te transforman. Pues yo
creo que a lo mejor eso, el estar en escena, compartiendo un momento de conexión en todas las obras que he hecho, para mí eso es lo más entrañable en mi carrera. Siempre se pide que el público esté atento y que deje a un lado el celular, ¿no? Que le bajen hasta incluso la iluminación en la pantalla, porque pues de alguna forma tú como espectador pues te desconectas de la obra. O sea, la idea es estar totalmente conectado con lo que está pasando en escena, pero en el caso de ustedes, ¿sí te llega a desconcentrar de pronto algún teléfono que suena por ahí o el bebé que lloró? Pues sí, es que, bueno, esto tiene que ver con la bifrontalidad, o sea, cuando estás haciendo ficción, me refiero, porque también el teatro, por ejemplo, postdramático, que no accede necesariamente a la ficción, que busca el encuentro con el público, es diferente, pero cuando estás en una ficción, hay una bifrontalidad en la que estás en la acción dramática del personaje junto con tu compañero o compañera, y estás con la certeza de que estás en una situación de representación. Entonces, yo creo que ahí es un equilibrio entre sí, claro que estoy escuchando al bebé, claro que ya escuché el teléfono, pero al mismo tiempo estoy donde tengo que estar. Y si estás en donde tienes que estar, o sea, en cuanto a la ficción del personaje, difícilmente te va a distraer un factor externo. ¿Qué pasa cuando de pronto se olvidan las líneas, de pronto algún compañero no salió cuando era su pie, o de pronto algo pasó en escena que no iba en el libreto? Pues ahí lo que sale al quite es la escucha. Una maestra de actuación a la que yo admiro mucho una vez me dijo, la escucha es la columna vertebral de la actuación. Y yo creo que en momentos como estos es cuando te das cuenta, o sea, me ha pasado que se le ha olvidado texto a compañeras o que de repente a lo mejor se han equivocado de palabra. Incluso yo solo una vez tuve un blackout así horrible, o sea, que recuerdo que fue como... Sí, es que a cualquiera le puede pasar de arriba. Se me olvidó por completo, y creo que ahí lo que sale al quite es eso, es escuchar a tu compañero, a tu compañera, y entonces a partir de esa escucha ver cómo vas resolviendo, porque sí, claro, es una improvisación y un resolver, pero que solo sucede si realmente estás con el otro y si realmente lo estás escuchando. ¿Y qué pasa en los unipersonales, los monólogos? Fíjate que a mí me gustan mucho los monólogos, y de hecho con mis alumnos y alumnas siempre... el segundo cuatrimestre de actuación los pongo a montar monólogos. Qué difícil. Porque sí es difícil, pero fíjate que lo que me gusta de los monólogos es que te ayudan a clarificar mucho esto de la acción dramática, este recorrido del personaje, a comprender los impulsos, a comprender los objetivos, a darte tiempo de realmente pensar cómo piensa el personaje, de generar sensación física. Entonces en los monólogos para mí sigue siendo la misma respuesta, que es la escucha. A lo mejor se me fue, me equivoqué, pero si estoy en un diálogo conmigo misma y estoy escuchándome, entonces voy a encontrar la forma de redirigir el barco, ¿no? Que se esté medio hundiendo, para que no... Digamos que el trabajo cuando es un monólogo es más detallado, más minucioso, ¿no? Pues no sé si más, pero sí tiene que ser muy minucioso y sí tiene que ser muy detallado. Oye, tenemos muchos teatros aquí en Guanajuato, aquí en León, en el estado. ¿Tienes algún teatro en especial a que le tengas algún cariño? ¿Algún teatro universitario de alguna escuela que digas, ay, este teatro le tengo cariño porque aquí a lo mejor me presenté por primera vez? Ay, no sé, yo creo que muchos teatros, o sea... El Manuel Doblado, por ejemplo, es un teatro al que le tengo mucho cariño porque yo me acuerdo que yo pasaba por ahí y yo decía, ay, ojalá algún día me presente aquí. Y después ya sucedió que presenté una obra ahí y fue además una obra muy entrañable porque era para infancias. El Teatro de Irapuato, por supuesto. Bueno, o sea, en Irapuato está toda mi familia, en Irapuato hay muchas personas que me apoyan, entonces me han abierto ahí las puertas de ese teatro y realmente la siento como mi casa. El Teatro Cervantes es el teatro que es en Guanajuato capital. Yo estudié allá, entonces también me acuerdo ir a Cervantinos a ver obras allá, a ese teatro, y de repente ya tener la oportunidad de presentar mis propios proyectos, pues sí, es algo hermoso. Pero todos los teatros, y así también foros, porque también los foros independientes en Guanajuato, por ejemplo, hacen un gran labor para apoyar a artistas locales y son en donde empiezas, y eso nunca hay que olvidarlo. Oye, ¿cómo está la escena actualmente, la escena teatral en Guanajuato, aquí en León? ¿Falta más teatro? ¿Está en crecimiento? ¿Va hacia abajo? ¿Cómo la ves tú desde tu punto de vista? Fíjate que hace unos meses tuve la oportunidad de estar en la Muestra Nacional de Teatro como representante de Guanajuato. A esa muestra van 32 representantes de los 32 estados. Y ahí tuve la oportunidad de alguna manera de
pues sí hacer comparaciones, no sé si es la palabra correcta, con respecto a cómo está la situación teatral en diferentes estados. Yo justo le comentaba a algunos colegas que creo que en muchos sentidos en Guanajuato estamos avanzando bastante, se le está apostando mucho a convocatorias, por ejemplo, a generar espacios también para artistas locales. Sin embargo, sí creo que aún falta mucho por trabajar, pero también yo creo que siempre va a faltar mucho por trabajar, o sea, sobre todo en la creación de público, por ejemplo, que haya más escucha entre las creadoras y el público. ¿Qué más? A mí me gustaría que se pensara en temporadas, por ejemplo, pero creo que eso también está como de la mano con el tema de la creación de público, y es importante porque cada vez hay más escuelas que tienen licenciaturas en artes escénicas. Sí. O sea, está aquí en León una, en Guanajuato está otra, creo que aquí en León hay dos, no recuerdo. Entonces, para mí, ahorita lo que se le debería de apostar es eso, a un diálogo un poco más cercano entre la gente que va al teatro y las creadoras. Ok. Oye, pues ya prácticamente para finalizar ese tema, pues agradecerte el que estés acá con nosotros. Un abrazo a toda la comunidad teatral, que es maravillosa. Siempre digo que la gente que está en el escenario es mágica, tiene esta sensibilidad especial, ¿no? De poder contar historias y de poder meterse en la piel de otros personajes. Y siempre uno como público quiere ver más cosas. Te preguntaba por la escena porque creo yo que veo un crecimiento de alguna forma en el teatro independiente, en los espacios independientes. Eso está padrísimo. Se me viene a la mente, por ejemplo, microteatro ahí en el centro. Se me vienen a la mente varios grupos teatrales que están haciendo cosas muy padres. Y entonces creo que nosotros como medio de comunicación tenemos esa obligación de difundir lo que se está haciendo. Entonces, pues desde aquí quisiéramos enviar un fuerte abrazo a toda la comunidad teatral y también reiterarles que aquí están los micrófonos abiertos. Nos encanta que vengan actrices, actores, directores de teatro y de otras disciplinas a presentar lo que están haciendo. Entonces, pues muchas felicidades. Y ahora sí, cuéntanos, Regina, ¿dónde vas a estar presentándote próximamente? Bueno, vamos a estar en la FENAL, aquí en León, el 3 de mayo a las 6 de la tarde con la obra que te decía del personaje de Vera. 3 de la tarde. No, 6 de la tarde. 6 de la tarde. Ajá, el 3 de mayo, sábado 3. En la FENAL con la obra Coe, la voz del vacío. Ya el 4 de abril, justo en un foro independiente que se llama Espacio Escénico Cultural Colaborativo, con poema para 3, y el 24 de mayo en el Teatro de la Ciudad de Irapuato también, con poema para 3, y ahorita esas son las fechas más cercanas. Ajá. Oye, en la FENAL, ¿con qué compañía te vas a presentar? Vamos a presentarnos a Ópera Escena y Luma Producciones. Ok. Excelente, pues bueno, ahí está entonces las próximas presentaciones de Regina Luna. ¿Cómo te seguimos en redes sociales para que también estar en contacto contigo? Ay, yo me quedé pensando, es Regina Luna con doble U. Regina Luna con doble U, todo junto. Sí, Regina Luna. Bueno, pues ahí está. Y también puedo decir otra. Claro. Sin Pasaporte Teatro, que es una de mis compañías de teatro, y Luma Producciones, son las dos compañías en las que trabajo. Excelente. Pues un abrazo para todo el equipo de Luma y de Pasaporte también, y que vengan muchos años y mucho teatro y que se rompan todos una pierna. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Regina. Y esto pues a propósito del Día Mundial del Teatro. Gracias. Seguimos con más aquí en Metrópolis 94.7. Tu destino está cada vez más cerca y la recompensa está al alcance de tus oídos. Escuchas Metrópolis 94.7.